nuevamente el doctor Carlos Morera, ya conocido por todos ustedes y definitivamente por las 3 generaciones del diplomado. Es todo un lujo para nosotros que él esté con nosotros hoy por acá. Inicia con esa parte media enredada por ratos, pero es tan sencilla sobre el manejo de áreas silvestres. Doctor, muy buenas tardes y un gusto y un placer tenerte nuevamente compartiendo tus conocimientos con personal de las áreas silvestres protegidas de este país. Un gusto. Igual, igual. Esperen para ahora. ¿Ven la presentación? Sí, yo sí. Ok, perfecto. Sí, tal vez si te vas exacto para que quede Ahí está. esa magnífica. Ok. ¿Esperamos o cómo vamos con esto? No, ya continuamos, hay uno o dos que no me fijé en realidad la totalidad, pero empecemos, Carlitos. Empezamos, ok. Sí, Bueno, a mí me corresponde el honor de compartir con ustedes esta parte, que es una parte, como bien lo planteaba el famoso compañero de muchos años, Joaquín, de lo que se llama categorías. Voy a quitar el audio para que el video, para que se les haga más fácil seguirnos, porque si no se hace muy pesado. Bueno, yo voy a hablarles del concepto de áreas protegidas y sus categorías. Esto es importante porque ustedes tienen mucha experiencia, una vasta experiencia sobre áreas protegidas, pero también hay un marco conceptual que acompaña toda esta parte del manejo de las áreas protegidas y que ha sido muy antiguo, en el sentido de que tiene más de 100 años, por lo menos, de que estamos construyendo este marco teórico de lo que sería lo que sería la construcción de las áreas protegidas. Vamos, aló, estoy aquí todavía, es que veo que perdí mi presentación. Se fue, correcto. Sí, ahora volvió, ¿verdad? Volvió. ahí estamos. Sí. No sé qué pasó, y yo creo que es que me están entrando correos y eso como que mensajes al teléfono. Voy a quitarlo para mejor. Ok. Bueno, entonces, yo voy a hacer una presentación como de 3 elementos importantes. Una parte más de introducción de por qué emergen y en qué condiciones emergen las áreas protegidas. Las categorías. Las categorías vamos a hablarlas desde 2 ópticas, lo que se llama las categorías internacionales de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es como Naciones Unidas de la Conservación, y después las que aplican a Costa Rica. Y les voy a dar algunas de otros países de Centroamérica para que vean un poco en qué condiciones surgimos. Ok, aquí lo importante para explicar las áreas protegidas es ver qué elementos han sido los que han favorecido al surgimiento de áreas protegidas. El primero tiene que ver con intensificación y globalización del sistema capitalista. Vemos una sociedad totalmente mercantil, vamos a verlo más adelante. Hay un crecimiento exponencial de la población crece y crece, y hay un modelo económico de derroche que también les voy a explicar más adelante con algunas figuras. Vamos a empezar por esto, el crecimiento exponencial. Esta es la población del mundo, 1050, y vea dónde estamos ahora. Entonces, a partir de 1850, hay un crecimiento exponencial, la población crece, y esa población que crece no es solo que crece, es que esa población que crece necesita alimento, necesita también vivienda, necesita condiciones, y eso de una u otra forma nos hace depender de los recursos naturales. Eso es también, entonces, tenemos una urbanización capitalista que se identifica porque hay una demanda de recursos que se requieren. Otro punto importante aquí es en la sociedad de consumo, y les puse este gráfico para que lo vieran. Vean que esto era como era antes. Yo tenía esta es la plancha. Se dañaba la plancha, yo la llevaba a reparar. Ahora se daña la plancha y va al basurero.
no tenemos sitios para esto, ¿ya? Y el mejor ejemplo de todo esto es los plásticos. Los plásticos han ocupado el mar, ocuparon el ciclo hidrológico, etcétera. Entonces, esta sociedad de consumo de desecho es lo que ha afectado el planeta, y por eso hemos entrado a esta nueva era geológica que se llama el antropoceno. Perdón. El antropoceno. Y el antropoceno está definido porque la huella humana, la impronta humana ha permeado en todos los ciclos geoquímicos. Entonces, antes nosotros pensábamos que podemos vivir en cápsulas. Ahora se sabe que no es así y que realmente el ser humano con sus actividades han permeado en todas las actividades, el planeta. Y esto es la sociedad de consumo. Entonces, es cuando uno ve y tiran la lavadora, la refrigeradora, los zapatos, las chancletas, todo se lo encuentra uno en la playa porque es esa sociedad de consumo, de tire y bote. Ok, esos elementos son los que han explicado el surgimiento de las áreas protegidas. Este es un gráfico que muestra del año 1872 a más o menos a 2008, cómo han ido creciendo las áreas protegidas. Y ven que más o menos es en el año 50, en 1950 que emergen. En Costa Rica fueron el 50. Aquí hay otros países que nos han antecedido. Argentina tenía áreas protegidas mucho antes que nosotros, a 1920, México también, otros países han antecedido a nosotros, pero más o menos este es el crecimiento a nivel mundial. Esto es todas las áreas protegidas, estas son las terrestres y vean la marina. Aquí quiero decirles algo, la marina es la gran deuda que tenemos nosotros en el planeta. Acuérdense que las aguas saladas representan un 75% de la superficie del planeta. Sin embargo, vean qué poco espacio tenemos protegido. Además de eso, las áreas marinas tienen algo a favor y algo en contra. Algo a favor es que todas están conectadas, casi todas las aguas saladas, pero eso también favorece a que los plásticos y la contaminación rápidamente se pueda dispersar. Ok, entonces esto es el primer punto sobre cómo va creciendo, y en este otro es cómo las categorías a nivel mundial. Aquí tenemos el Fondo de Naciones Unidas para el Ambiente. Tiene este dato que el Fondo de Naciones Unidas trata de explicar del año 1900 al 2000 las diferentes categorías. Está en inglés, pero van a ver los que lo vamos a usar igual en Costa Rica: reserva biológica, reserva de vida silvestre, parque nacional, monumento natural, hábitat o especie manejada, paisaje marino o paisaje terrestre, y área protegida de recursos. Entonces es como va creciendo, y quería que lo vieran porque vean que una de las categorías más representativas o la más representativa de todas son los parques nacionales. Entonces, los parques nacionales son emblemáticos en este crecimiento de las áreas protegidas. Yo creo que Quincho lo conoce muy bien porque es como ha ido cambiando el modelo de áreas protegidas en el mundo y el paradigma de áreas protegidas. Yo por eso les puse ahí una lectura, un libro muy interesante que cuando tengan tiempo y estén aburridos, léanselo. Se llama El mito de la naturaleza intocada. Es de un gran antropólogo ambientalista que se llama Antonio Carlos Diegues. Él era un profesor de la Universidad de Sao Paulo, y él plantea esto de cómo ha cambiado el modelo de áreas protegidas. Entonces, primero, ahora tenemos una visión más ecosistémica. Sabemos que no, decimos, protegemos un área protegida, un parque nacional, pero está permeado por otros elementos como son lluvias ácidas, contaminación atmosférica, etcétera. Entonces, no podemos, el concepto de mito de naturaleza intocada no existe, sino que todo está articulado, es esa visión ecosistémica y también socioambiental, porque la parte económica también juega un papel fundamental, y es todo esto que se llaman los servicios ecosistémicos. Articula varios sectores económicos, sector ambiental, educativo, etcétera. Y también en multiescala, porque usted tiene un parque, por ejemplo, en Corcovado,
que es Corcovado, que es algo local, pero está algo regional porque es la zona sur y también el país. Entonces, ¿cómo estos diferentes niveles dialogan entre sí? Ok, así que esto es muy importante que el paradigma de la conservación ecológica se ha movido de ser algo muy fragmentado a algo más sistemático. Y esto sistemático lo vemos cada día cuando nosotros incorporamos elementos como manejo zonas de amortiguamiento, cuando vemos otro elemento fundamental que es corredores biológicos, etcétera. Entonces ya no es una visión de un parque fragmentado, sino una visión sistémica, y así es como surge también esta visión de ecología de conservación regional, que son las áreas de conservación, y también incorporamos elementos bioculturales porque lo ecológico no existe. Hace 30, 40 años, ese era el paradigma, solo lo ecológico. Hoy sabemos que lo ecológico existe por un lado de la moneda y por otro está lo cultural, lo biocultural, que se complementan, que no están separados. Entonces, eso es importante porque el paradigma ha ido cambiando en los últimos años. Ok, esto era un poco para ver las ideas, pero también tiene que ver con principios filosóficos, y nosotros hemos tenido una sociedad histórica, una sociedad donde nosotros creemos que todo lo que está aquí está a nuestro servicio, una visión muy egocéntrica, y hemos tratado o hacemos el esfuerzo por cambiar a una visión más natural, donde el ser humano es parte del sistema y no el centro, y no cree que todo lo que está aquí está a servicio de nosotros. Esto no es tan nuevo tampoco, muchachos y muchachas. Esto también lo planteaban las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas planteaban que nosotros éramos parte de la naturaleza y también que eran sociedades clánicas, los bribris, los cabecas, los borucas, etc. Y ellos decían que cada clan tenía una función de proteger un elemento de la naturaleza. Entonces, los clanes estaban categorizados de esa forma. Entonces, esto que nosotros estamos replanteando hoy era también una visión de las comunidades animistas y también las comunidades afrodescendientes. Ok. Nosotros podemos plantear la conservación en dos grandes caminos. Una conservación que quiero que le quede, que lo vean aquí, ex situ, y otra in situ. Por mucho tiempo, por muchas décadas, toda la época colonial, hubo una conservación ex situ. ¿Qué era ex situ? Llegaban los botánicos y se llevaban las plantas, llegaban y se llevaban los animales. Entonces el tomate que aquí había, el tomate, el maíz, los frijoles, la papa, todo eso vinieron los colonialistas, se lo llevaron, y eso fue un producto que mejoraron y lo mejoraron en laboratorio. Entonces, ¿qué es conservación? Llevar esos animales o esas plantas, esos genes, y mejorarlos en un laboratorio o tenerlos en un laboratorio. Esta es la conservación ex situ. Arrancaba y me lo llevaba y lo tenía en invernaderos. Por ejemplo, el Imperio Inglés, que era uno de los más famosos en saquear, ellos tenían en los puertos invernaderos. Entonces, ¿qué hacían? Las plantas las llevaban a un invernadero en los puertos y de ahí se las llevaban a Inglaterra. Entonces, todo esto fue algo histórico. Después cambió y se pensó más en conservación in situ, como el mantenimiento de los elementos de la diversidad, pero también porque nos dimos cuenta que ese gran almacén que teníamos no lo podíamos inventariar. Entonces, habían cosas que nosotros no habíamos identificado que podríamos a futuro identificarlo. Entonces, la conservación era también un elemento que estaba ahí detrás sobre bioprospección, que es la valoración de las especies para uso humano, especialmente farmacéutico. Ok. Esto es lo que llama la ley de áreas silvestres protegidas, que nosotros decimos áreas silvestres protegidas, que es redundante, porque deben ser áreas protegidas. El silvestre y protegidas, ningún país los tiene así, solo Costa Rica maneja el concepto de áreas silvestres protegidas. Ok, porque usted protege lo que es silvestre, entonces por eso digo que es redundante plantearlo, y alguna gente lo ha tratado de modificar desde la parte más etimológica. Bueno, ellos dicen que las áreas protegidas son espacios geográficos definidos, declarados oficialmente, un espacio geográfico definido, y esto es un elemento que yo quisiera que entendiéramos. ¿Cómo delimitamos un espacio geográfico? Eso es otro concepto, otro momento, pero ustedes a veces que andan en el campo se dan cuenta y dicen, ¿quién hizo esta
el límite, que es una línea recta que ni siquiera vino al campo y después se dan cuenta que ni siquiera funciona. Bueno, es que los parques fueron hechos en los 70, donde no existían GPS, donde no existían el desarrollo de tecnologías, sistemas de información geográfica como hay hoy. Entonces, eso es una parte. Y la segunda parte, las metodologías de definir los límites también han avanzado. Es declarado oficialmente, o sea que es el Estado el que define esto, designado con una categoría de manejo, que es lo que vamos a decir. Vamos a decir si es una reserva biológica, un parque nacional, una reserva forestal, una zona protectora, etcétera. Y que cumple unos determinados objetivos de conservación y de gestión. Esto es fundamental. Entonces vamos a tratar de verlo. Esto es lo que nosotros definimos como área silvestre protegida. La UICN dice que la definición de áreas protegidas sería, de acuerdo a la UICN, una superficie de tierra y o mar especialmente consagrado a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, así como recursos naturales y recursos culturales asociados y manejados mediante elementos jurídicos y otros medios eficaces. Vean que aquí hay un elemento que no estaba en el anterior, y es que nosotros planteamos también la parte cultural, natural y cultural y socioeconómica. Y aquí está ya la parte cultural asociada y la parte jurídica. Entonces hay una parte legal que resguarda cada área protegida. Después tenemos esta otra que dice son áreas naturales con o sin intervención humana declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del Estado, que es otra categoría. Ok, hasta aquí sabemos más o menos la definición, pero ¿qué pasó con las áreas protegidas? Cada país fue haciendo a como fue marchando, y como cada país tiene realidades diferentes, cada sus propias categorías de áreas protegidas. Entonces, a veces nosotros vamos a otros países y vemos un parque nacional y la gente vive dentro de un parque nacional y usted dice, pero hay pueblos, ciudades dentro del parque. Usted dice, ¿pero por qué? Bueno, precisamente por lo mismo, porque las experiencias fueron diferentes y fueron avanzando hasta que llegó un momento hace 30 años que se dijo, bueno, tenemos que construir, estandarizar estas categorías y vamos a tratar de que cada país trate de entender lo mismo por estas categorías. Así nace las categorías de la UICN, ya le dije, Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que es realmente la ONG, y aquí podríamos hacernos una pregunta, ¿es una ONG ambientalista internacional, igual que Greenpeace, etcétera, que lo que ellos hacen es, su gran potestad es en la parte ambiental y son los que han trabajado en toda, aunque Naciones Unidas tiene el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, que está ubicado en Kenia, en Nairobi, realmente la UICN es la que lleva toda la batuta sobre las categorías y todo lo que tiene que ver con conservación. Bueno, me devuelvo. Cada país tenía su propia forma de cantar y un día dijo la UICN, no, vamos a tratar de ordenar esto. Y así se ordenan y surgen estas categorías, que son las 6 categorías de la UICN. Muy importante. Estas categorías van de la conservación estricta al manejo integral, a la intervención humana. Entonces, primero ellos planteaban una categoría 1 que es reserva natural estricta o reserva científica estricta o reserva biológica para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es una reserva biológica? Están concentradas en la conservación ecológica y tiene estos objetivos: proteger el patrimonio natural y conservar los procesos naturales, fomentar estudios científicos, monitoreo ambiental y actividades educativas, y mantener los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo. Una reserva biológica, debido a su fragilidad, son áreas que no permiten el turismo ni permiten la visitación. Entonces, usualmente en Costa Rica son áreas de superficies pequeñas, pero también son áreas demasiado frágiles y por eso es que son condenadas a solo la conservación. Esta es la categoría 1. Después vamos a la categoría 2, que es el Parque Nacional. El Parque Nacional, que es la categoría de mayor dominancia en Costa Rica, dice que protegen áreas naturales relativamente extensas y bellezas escénicas de interés nacional e internacional para usos científicos, educativos y recreativos. Entonces, estas son
áreas que son más o menos expensas, como lo dice, pero también vean que ya aquí hay actividades educativas y recreativas. De interés nacional e internacional, que es un elemento importante, son áreas que tienen unas particularidades, unos recursos que atraen, que hay que preservarlos porque son significativos a nivel nacional e internacional. El concepto de monumento natural, que es la categoría 3, conservan sitios naturales de importancia nacional y preservan sus características singulares. Nosotros, esta categoría, nosotros tenemos una que se llama Monumento Natural Guayabo. Bueno, realmente no es esta la idea de un monumento natural. Un monumento natural es como el Cañón del Colorado, es más un geoparque. Eso es lo que se busca, una parte más geológica. Ok. Muchachos, si alguno tiene dudas o preguntas, en cualquier momento prendan el micrófono, porque si no esto se va a hacer un poco cansado para todos. Así que pueden preguntar lo que quieran, hacer los comentarios, y yo estoy seguro que yo he aprendido mucho de ustedes. No saben lo que yo he aprendido, porque aunque yo me he leído muchos libros y tengo especialidad en este tema, la realidad de ustedes en algunas veces me hace replantear todo lo que he leído. Así que si tienen experiencia o algo, me pueden, alguna cosa que quieran ampliar o creen que yo estoy equivocado. Adelante. Disculpe, Walter Cubero, a ver si, ¿cómo está? Bien. Yo tengo una pequeña ahí nada más, tal vez los compañeros ahí van a respaldar esto, de los que conocen el área nada más, con la categoría 1. Nada más una consulta y tal vez usted la puede aclarar. Digamos, porque por ejemplo, usted indica ahí, bueno, lo que se dice la UICN, es que los tipos de áreas, ¿verdad? Cómo están catalogadas, que por ejemplo hay algunas donde se ingresa el turismo y dicen que son reservas biológicas, y las reservas biológicas, por las categorías que se ven ahí, los objetivos principales de ellos ya están establecidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? Son de interés político, lo del manejo con turismo, abrirlas, o en qué se ha hecho en ese caso. Bueno, no sé si me di a entender la pregunta. Porque hay áreas porque hay áreas que dejan ingresar turismo que ¿Puedo son intervenir? reservas biológicas. ¿Puedo Sí, intervenir para ayudarle a Walter? No, yo tengo un ejemplo, Walter. ¿Sabes cuál? La Isla del Caño. Uno diría, ¿por qué hay una contradicción ahí? Entonces, eso se contradice con lo que dice, pero por eso estoy haciendo, estas son las categorías internacionales. Nosotros deberíamos entender que ni siquiera en esas áreas no se podría pernotar. Y es un poco lo que, ¿y por qué? Porque son áreas muy frágiles. Por eso les digo, y a veces se cambian. Por ejemplo, la zona protectora, las tablas, hay un proceso ahí para convertirlo en una reserva biológica también. Pero es muy importante, esas son las inconsistencias que tiene el sistema de áreas protegidas de nosotros, que ustedes tienen que saberlo. Correcto, profe Orlando. Buenas tardes, noches. Hola, Orlando. ¿Cómo estás? Sí, yo estuve como 4 años en la Isla del Caño y he sido el dime y direte de nunca acabar, porque por un lado lo quieren apretar a uno, a ponerlo a hacer muchas cosas que uno sabe que no puede hacer porque la categoría de manejo no lo deja, y ahí, como es la gallinita de huevos de oro de oso o de ajosa, ese es el problema que por eso la tienen abierto, que ellos no van a cerrar la Isla del Caño para que ingrese el turismo, si sabe que ahí diciembre, enero, febrero, la visitación es de 5,000 personas en esos 3 meses. Entonces, todo lo que le entra al Estado. Entonces, yo le decía, y ahí creo que organizaciones, y hay propuestas para que se le haga el cambio de categoría de manejo, para que sea parque nacional y no reserva biológica. Pero entre el hecho y el trecho, imagínense, ¿eh? Sí. Bueno, son las contradicciones que encontramos, y yo les voy a contar algo. Esta falta de conocimiento, bueno, más adelante le iba a ilustrar esto. Una zona protectora tiene como fin proteger el agua. Hace poco fui a una reunión y uno de los
señores decía, bueno, es que yo lo que quiero en la zona protectora es poner una red de monitoreo de vida silvestre. Y yo le decía, perdone, pero usted sabe que es una zona protectora. Me dice, sí, pero yo lo que me interesa es la vida silvestre. Le digo, bueno, pero ¿qué? Por eso aquí dice adelante que tiene que haber una consistencia en determinados objetivos de conservación y de gestión, porque si no genera esas contradicciones que estamos encontrando. ¿Estamos? Voy a seguir con esto porque voy a verlo. Esto es en internacional y ustedes tienen que manejarlo. Ok, ya vimos monumento. Aquí viene la reserva natural manejada, santuarios de vida silvestre. En Belice se llaman así, santuarios de vida silvestre. Nosotros llamamos refugios de vida silvestre. Aquí también hay reservas forestales. Protegen especies de importancia nacional o grupos de especies, comunidades bióticas o rasgos físicos del territorio cuando se requieren medidas específicas de manejo para su perpetuación. Por ejemplo, en algunos lugares en Belice hay reservas, se llaman santuarios de vida silvestre para monos congo, o para, ¿entiendes? Eso es solo para una especie, eso es importante. Nosotros no tenemos paisajes protegidos, pero yo siempre, ¿se acuerdan cuando uno ve Filipinas y ve aquellas terrazas de arroz que han sido sembradas históricamente? Es un paisaje protegido, es un paisaje intervenido, y que ese paisaje intervenido se protege. Igual las terrazas de los incas allá en el Titicaca también son paisajes protegidos. Y zonas protectoras que dice que mantienen paisajes naturales significativos, característicos de la interacción armoniosa entre el ser humano, y sus entornos, promocionando el turismo y usos recreativos acordes con las costumbres locales y las actividades económicas existenciales. Y por último, tenemos reserva de recursos que protege los recursos naturales para usos futuros. Esto es más o menos la categoría internacional, pero vamos a verlo ahora. Esto es quise meterme a enseñarle algunos casos de Centroamérica, porque si no nos volvemos muy endogámicos y solo vemos lo que hay en este país y a veces tenemos que ver para afuera para un poco valorar y ver. Estos son las superficies y porcentajes bajo categorías de conservación en los territorios marinos y continentales, país por país. Entonces aquí viene que Belice tiene superficie más o menos continental en kilómetros cuadrados 22,000. Costa Rica tiene 51,000 y la área bajo protección serían 8,000. Entonces vean que lo verde, esto es el territorio y esto es lo protegido. Esto es el territorio y esto es el protegido. Vean que Belice tiene mayor proporción que Costa Rica. Entonces, a veces pensamos que nosotros no somos de los países que tenemos mayor proporción. Lo que sí tenemos es mayor eficacia. Muchos de estos países tienen áreas protegidas, pero no tienen un solo personal. El personal es pagado por ONGs. Entonces, imagínense que el presupuesto del año pasado de SINAC era igual al presupuesto del resto de países de Centroamérica, incluyendo Panamá juntos. Entonces es el porcentaje del territorio continental que se protege y el territorio marino. Entonces vean que Costa Rica tiene 27% del territorio continental protegido y del marino 0,83. Somos el que menos tenemos en área marina. 37 tiene Belice, Costa Rica 27, El Salvador tiene 8,78, Guatemala tiene 20, Honduras tiene 23,89, Nicaragua 37,23 del territorio tiene alguna categoría de conservación. Aquí abajo ven que dice Protect Planet Net. Esto yo los traje en el año 2018, pero si alguno quiere puede meterse ahí y puede actualizar y ver estos datos por si tienen dudas. Ahora, esto es lo que reportan los estados. Yo ya les dije que en algunos países de Centroamérica no hay recursos para proteger, entonces es solo, como en Costa Rica, parques de papel, ¿verdad? Estas son las categorías. Entonces, ya vimos reserva científica o biológica, reserva natural, cada uno de los países. Entonces, vemos que, por ejemplo, reserva natural manejada, lo que más tiene Belice. Costa Rica tiene parques, estos son parques. Costa Rica es de los que más parques tienen. Esto es los biotopos en Guatemala. Entonces son elementos diferentes. Esto es Nicaragua. Nicaragua también tiene reserva natural manejada.
y tiene muy poco parque. Panamá, muy poco parque también, pero vean un poco cómo se distribuyen esos países. Esto, yo les dije, quería que ustedes vieran otros países y la idea es que compararnos nosotros con otros países. Esto es Nicaragua. Nicaragua tiene reservas biológicas, que es Reserva Natural Estricta, Parque Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Reserva de Recursos Genéticos, equiparable a la área de manejo de hábitats o especies, Monumento Nacional equiparable al Monumento Natural, esas son todas, y la Reserva de la Biosfera que no se equipara, porque vamos a verla más adelante, que es una categoría internacional. Estas son las categorías internacionales que tiene Centroamérica. Ustedes saben que existen 3 grandes categorías internacionales, un sitio Ramsar, que es un humedal de relevancia internacional, Reserva de la Biosfera, que es una categoría que trata de proteger la armonía entre la sociedad y la conservación o los recursos naturales, manejado por UNESCO, y también sitios de patrimonio de la humanidad, que son sitios que tienen un gran valor, valor que puede ser cultural o en biodiversidad. Y entonces vean, estos son los sitios Ramsar. Costa Rica tiene 12, El Salvador tiene 7 Guatemala, Honduras tiene 9, y más o menos sería, creo que son 7 también, y aquí hay 5. Costa Rica tiene, en Reserva de la Biosfera tenemos 3, Honduras tiene 3, Nicaragua, y sitios de patrimonio de la humanidad son 3. Costa Rica es el que más tiene, igual que Panamá. Ok. Voy a seguir. Esto es Panamá. Panamá tiene categorías de manejo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En la resolución del 94, reservas científicas, parques nacionales, monumento natural, refugio de vida silvestre, paisajes protegidos, área natural recreativa y sitio y patrimonio mundial. Y aquí quería enseñarles esto porque esta es la tabla que históricamente se ha usado para definir la categoría, porque tiene que haber esa coherencia que ustedes están planteando muy bien en el caso de la Isla del Caño. La coherencia es la que esta coherencia es la que nos permite definir la categoría. Aquí es si la prioridad es conservación y aquí es si la prioridad es más de uso múltiple. Si tenemos, dice efectos negativos de la visitación, entonces define Reserva Natural Estricta, y si permitimos la visita, Parque Nacional, Patrimonio Mundial cuando es mundial, pero Parque Nacional, provincial. Esto de parque provincial es que algunos países como Brasil, Estados Unidos, tienes algunos estados, algunos parques que son estatales y otros son federales. Entonces es como que nosotros tuviéramos parques a nivel de provincias. Y estos son más de uso múltiple. Estaría reserva forestal, bosque protector de cuencas o la parte más de zona protectora, reserva cigenética. Reserva cigenética en España se usa mucho, por ejemplo, es los jabalíes. Entonces hay una reserva cigenética de jabalíes que en algunas épocas del año dan permiso para la caza. Tenemos también reservas agroforestales y paisaje protegido. Vamos a entrar con Costa Rica ahora, pero quiero que ustedes me hagan, si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, este es el momento de hacerla. Ok. Costa Rica, disculpe que esté en inglés, pero este es un artículo que sacamos el año pasado de cómo ha ido cambiando. Esta es la cobertura boscosa, que esto es muy importante. Costa Rica no es el único país de América Latina, de Centroamérica tal vez sí, pero de América Latina que han recuperado el bosque. Esto es cómo se ha ido recuperando el bosque hasta llegar más o menos a un 53, 54%, y esta es la población mundial, la población del país, perdón. Entonces, eso es porcentaje de cobertura, lo verde, y la población, un poco para encontrar esa relación. Y se acuerdan que nosotros hablamos de que más o menos en esta época comienzan a surgir las áreas protegidas, producto de esta preocupación porque se estaba destruyendo el ambiente. Esta tabla, bueno, más o menos en Costa Rica, en los 40 prevaleció una legislación de áreas protegidas. En 1940, en el 42, Costa Rica participó en una convención que comprometió al país, y las primeras realmente áreas protegidas surgieron en el país en los
en los años 50, 40, para los volcanes, para el volcán Irazú y para el Poás, y también para el Cerro de la Muerte, los cuercos que habían en el Cerro de la Muerte. En el 61 se fundó el ISCO, que después se volvería IDA y después INDER, que tuvo un papel fundamental porque eran los encargados de proteger los recursos forestales. Eran los que entregaban tierra y no sé si ustedes no se deben acordar, pero hay una cosa que hacían los campesinos de antes que se llamaba encarrilar. Entonces uno iba y encarrilaba, cortaba el bosque y era dueño de ese bosque, porque no habían dueños. Así, y uno iba al ISCO y el ISCO le daba el derecho y le hacía hasta el catastro para... Entonces era una forma como el Estado promocionaba esa deforestación. Así fue que el país se fue deforestando. Estas son las categorías que tenemos en Costa Rica. Entonces tenemos reservas biológico 8, reservas natural absoluta, que es Cabo Blanco, que ustedes dirían, esto, como lo que hemos visto, no sería o está aquí, ¿verdad? Pero esto, mi amigo Quincho, que por ahí debe estar, que es tan viejo que fue a la escuela de Guanarribas. Quincho me contó un día algo interesante, que es que la señora, doña Karen Westberg, y don doña Nicolás. Karen y Nicolás Westberg, ellos decían que nosotros los ticos, como son tan palanganas, ¿verdad? Ella quería que todo eso que hoy es la Reserva Natural Absoluta, que era una finca. Es más, mi papá contaba, mi papá tiene 84 años, que cuando él estaba joven, él iba en lancha a dejar ganado, porque era una finca grandísima que existía ahí en Cabo Blanco, así se llamaba la hacienda Cabo Blanco. Entonces, ella decidió que se llamara Reserva Natural Absoluta y era la condicionante, porque si no venían alguien y le metía mano y lo deforestaba. Por eso tiene ese nombre. Y yo creo que en la memoria histórica nosotros los costarricenses debemos preservarlo, porque ella fue una de las personas visionarias que, sin entender que sin haber un bosque, ella recuperó y restauró ese bosque. Están los parques nacionales, que son 33, Refugio Nacional de Vida Silvestre, que son 90, humedales 21, reservas forestales 11 y zonas protectoras 35. Aquí viene un trabajo que también lo hemos hecho, y es de estas tierras, cuáles son del Estado y cuáles son privadas. Del Estado serían las reservas biológicas y los parques nacionales, aunque algunos no se hayan pagado. Los estatales y privados serían refugios de vida silvestre, porque ustedes saben que hay refugios de vida silvestre privados, mixtos y estatales. Después tenemos las reservas forestales, que son privadas también, aunque hay fincas del Estado. Privadas serían zonas protectoras, humedales. Y ahora tenemos esta nueva categoría, que son los corredores biológicos, que son privadas. Entonces, vean, no solo pensemos en la categoría y el objetivo de conservación, sino un elemento importante aquí es quién es el dueño de esas tierras. Entonces, tendríamos que analizarlo. Ok. Esto es un poco cómo ha ido evolucionando las áreas protegidas, la conservación y también algunos elementos que no me voy a centrar. Ustedes lo pueden leer, yo les voy a dejar esto y lo pueden leer, pero en los 60 la conservación, no voy a leer esta parte de arriba, sino esto, porque las tendencias de conservación son importantes porque definen qué hacemos en áreas protegidas. En los 60 habían unas actividades aisladas individuales y es donde comienzan a surgir las primeras áreas protegidas antes de los 60. Del 60 al 70, primeros pasos en una política nacional. Y aquí comienzan a emerger las áreas protegidas, las pioneras. En los 70 y los 80 salen los parques nacionales, y es importante porque hay una política nacional centrada en conservación de grandes fragmentos de ecosistemas naturales. ¿Cuál era la política? Conservar lo que nos quedaba de bosque. En los 80 y los 90 se incorporan nuevas categorías. Aquí vienen también ahora los refugios de vida silvestre, y hay un levantamiento un surgimiento exponencial de los refugios de vida silvestre, pero ya el Estado no va a expropiar como hizo aquí, que expropió para hacer parques. Aquí ya no. Después, en el 90-2000, se da esta visión de áreas de conservación, que es una visión visionaria a nivel mundial.
única porque tiene un enfoque ecosistémico regional importante, porque con todas sus falencias hacia eso hemos caminado a nivel mundial en construir no una visión articulada de la gestión de las áreas protegidas, sino como una visión fragmentada. Y ya en el 2000 hasta la actualidad nos hemos preocupado más por todo este problema de cambio climático, fragmentación, a la conectividad y a la generación de un sistema de corredores biológicos, un programa de corredores biológicos que conecta todos los parques nacionales. Este grafiquito aquí es un gráfico que muestra, aquí están las categorías. Reserva biológica, reserva forestal en área y en número. Cada una tiene, vamos a ver las barras. Las barras son las áreas. En los 70, esta parte es lo que teníamos en los 70, teníamos muy poco en número. Este verdecito que ustedes tienen aquí son los parques nacionales. Y como en los 70 vea el Parque Nacional, realmente la mayoría surge en este momento. Y en el 80 son estas dos épocas de luces estas 2 décadas de luces para Costa Rica en la generación de áreas protegidas, porque son las más emblemáticas, las de mayor, y después surge lo que es más en manos privadas. Ok, vamos a ver un poco esto de las categorías. Entonces, tenemos que Costa Rica tiene 25% del territorio sobre áreas protegidas, 36% sobre corredores biológicos. Si sumamos esto y esto, nos quedan casi un 40% de lo que no tiene ninguna categoría de conservación. Y aquí estaría las diferentes categorías, el número y las áreas para poder ver cómo lo más grande que tenemos son los parques nacionales, las reservas forestales son las protectoras, pero que realmente en simbolismo las áreas y los parques nacionales, que son 28, son los más importantes en cuanto a superficie. Ok, vamos a ver categorías de áreas protegidas en Costa Rica. No sé si alguien quiere hacer un comentario o algo. Si no me escuchan, es que aquí está lloviendo muy fuerte. No, yo te escucho muy, muy bien. Ok, Fuerte y gracias. Claro, profe, ahí. Fuerte y claro se oye. Ok, gracias, porque vieran que, como dirían allá en la zona sur, qué cachimbazo de agua se está cayendo. Fuerte. Aquí también está lloviendo fuerte. Aquí también está terrible. Ok, Durísimo está lloviendo. vean que piensen en esta que es la internacional y aquí está la de Costa Rica y vean la relación. Lo hago solo para que la tengan en la mente. Entonces, reserva natural estricta o área natural silvestre, reserva natural o reserva biológica. Parque nacional, monumento natural. Lo que pasa es que el monumento de nosotros no es como el monumento natural que es el Cañón del Colorado. Piensen eso. Área de manejo de hábitat, refugio de vida silvestre y humedal. Paisaje no existe, le dije. Nosotros en algún momento vamos a tener que pensar en paisajes protegidos, aquellos paisajes que, por ejemplo, voy a decirles algo. El frijol tapado es una actividad prehispánica. Frijol tapado es aquel frijol que siembran, que cortan y esos en laderas históricamente se han sembrado y este frijol nitrogena el suelo porque es una leguminosa y entonces esos frijoles que se dan en ladera, que es una actividad prehispánica, tenemos que ver cómo la preservamos. Puede ser un paisaje protegido que deberíamos centrarnos y después tenemos áreas protegidas con recursos manejados que son reservas forestales y zonas protectoras. Voy a centrarme en algunos, entonces ya ustedes vieron reservas biológicas, son áreas esencialmente inalteradas que contienen ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna extremadamente vulnerables en las que los procesos ecológicos han podido seguir su curso en un mínimo interferencia humana. Y aquí viene, los espacios categorizados como reservas biológicas son propiedad exclusiva del Estado, quien gestiona su protección centrado en objetivos de conservación e investigación. Y aquí tenemos Isla del Caño, Lomas Barbudal, Cerro Las Vueltas, Alberto Manuel Brenes, Itoy Cerere, Guayabo, Negritos, Isla Pájaros. Aquí viene ahora los parques nacionales.
los parques nacionales lo define como áreas de carácter singular de interés nacional e internacional que deben incluir muestras representativas de ecosistemas de significación nacional, o sea, que tengan una gran importancia para el país, mostrar poca evidencia de actividad humana. Antes decía que no tuviera evidencia de la actividad humana, hoy ha cambiado esto, dice poca evidencia, porque ya eso, decir que no hay evidencia es falso. Ofrecer importantes atractivos para visitantes y tener la capacidad para un uso recreativo y educativo en forma controlada. Son propiedades del Estado, bajo la potestad total del Estado costarricense que fueron creadas, y esto es una deuda del SINAC. Todos sabemos que debemos pagar muchas tierras que fueron expropiadas y que aún no han sido pagadas. No quiero centrarme en eso, pero yo estoy en el consejo, yo soy el presidente del CORAC del área central y conozco más o menos los datos, y el año pasado lo que se asigna para pagar en el presupuesto son 500 millones de colones, y se debe que pasaríamos como 25, 30 años pagando esos 500,000, y algunas veces se paga a extranjeros porque, porque eso nos van a llevar a un juicio internacional. Pero eso es una deuda que tiene el país de pagarle a aquella gente que se les expropió. Braulio Carrillo, perdón, estas son las diferentes parques nacionales. No los voy a, porque hasta ustedes los conocen mejor que yo. Hasta creo que puedo aprender de ustedes, de lo que hacen, conocen. Estas son los refugios de vida silvestre. Son espacios que por condiciones geográficas de ecosistemas especiales y variados de exclusiva diversidad requieren adoptar acciones de manejo. Las áreas bajo el régimen de refugios silvestres son territorios de propiedad del Estado, particulares o mixtos, ya les dije. Aquí hay una combinación, pueden ser del Estado, particulares o privados, o pueden ser una combinación del Estado y privados. En cualquiera de los casos, el Estado es responsable, esto es muy importante, el Estado es responsable de gestionar, tienen un plan de manejo, regula su uso y su protección, y la mayoría de estos refugios han surgido especialmente durante la década de los 80 y 90, porque ya el Estado no tenía capacidad de seguir expropiando tierra. Representan el 3.4% de la superficie del país. Cuenta con 47, pueden haber unos menos, unos más. Yo he revisado esto y ustedes saben que a cada rato aparecen nuevos y ahí estamos revisándolos. Siendo 19 refugios de privados, que 40%, mientras que tipología mixta representan un 31%, y los del Estado son 4 refugios que representan 8.51%, o sea que básicamente son privados. Lo que tiene el Estado es 8.51 más o menos. Reserva forestal, una categoría que entra en contradicción porque es una reservas forestales, pero lo que hemos hecho mucho es plantaciones forestales de especies exóticas, porque así era la visión de los 70 cuando esto se inició. La otra categoría de manejo, estas reservas forestales, son terrenos en su mayoría de actitud forestal apropiada para la producción de madera, en los cuales se ejecutan acciones de manejo con criterios de sostenibilidad. Entonces es para la producción de madera, no es para preservar el bosque, sino para extraer madera. Los espacios bajo esta categoría de protección son privados y el Estado es responsable de gestionar el manejo adecuado de los recursos allí. Hay 11 reservas que suman 289.133 hectáreas que cubren el 5.5% del territorio nacional. Y ahora zonas protectoras, que son áreas que no contienen ningún rasgo único o sobresaliente de carácter natural o ecológico y no tienen mayor valor ecológico, siendo su razón principal la protección de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. O sea, una zona protectora lo que trata de manejar es el agua, sea subterránea o sea superficial. Tenemos 31 zonas protectoras dispersas por todo el país que cubren un 3% del territorio nacional. Usualmente sobre estas áreas no existe un monitoreo fuerte por parte del Estado. Ustedes saben que muchas de ellas no existen ni personal. Y el ente municipal es el principal responsable de su gestión y manejo. Debería ser en principio. La mayoría de las zonas protectoras surgieron en la década de los 80 y 90 con el fin de proteger las principales tomas de agua de las ciudades y pueblos. Y esto sería un poco lo que son zonas protectoras. Y después tenemos los humedales, que es el último, que son ecosistemas de dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas, y hay humedales arriba,
en la parte más subalpina, etcétera. Entonces, humedales hay muchos, hay diversos. Costa Rica cuenta con 14 espacios con declaración de humedal Ramsar, que son el 0.3 del territorio nacional, y la mayoría de ellos están relacionados a los ecosistemas de manglares y fueron fundados en los más grandes. Si ustedes juntan todos los humedales, los más grandes son manglares. Ok, y el Estado lo que hace es gestionar su uso. Aquí les puse otras categorías, porque estas categorías no pertenecen no son potestad o no son resorte del SINAC, pero sí están relacionadas con la conservación. Por ejemplo, reservas indígenas. Hay una categoría que yo no sé si se ha discutido mucho en la Asamblea Legislativa, que son reservas comunitarias, que son un poco reservas como la isla de Caballo, que quieren tener que la comunidad pueda manejar, entonces son reservas comunitarias. Y aquí estas reservas comunitarias lo que se hace es respetar el uso ancestral que han tenido sus territorios por comunidades locales. Corredores biológicos, que ya ustedes saben que son los que articulan áreas rurales, pero también existen corredores verdes, que son los corredores en áreas urbanas que no están basadas en una conectividad más ecológica, porque ahí todo ha sido básicamente deteriorado, sino más generar unas áreas verdes para clima y etcétera, pero no tanto para conectividad de especies, porque ahí es básico lo que hay. Ok, perdón. Y los internacionales, hay una reserva de la biosfera, ya le dije que es el programa del hombre en la biosfera, que se sigue llamando así, que es el programa que lleva la UNESCO, donde trata de preservar, de reconocer el manejo saludable o sustentable que han hecho de ciertos espacios, ecosistema, las comunidades. El patrimonio mundial está conferido por UNESCO también en otro programa, el programa Patrimonio de la Humanidad. Vean que hay dos programas, Hombre y Biosfera, y este es el programa Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 Estados miembros que elige la Asamblea General de Estados miembros por un periodo determinado, y aquí lo que se hace es una área que tiene un gran reconocimiento como inclusión por su valor internacional. Y los humedales que se llaman Ramsar, ustedes saben, porque hay un lugar, la primera reunión fue en Ramsar, en Irán, y de ahí surgió el nombre del sitio Ramsar, que son humedales que tienen un valor a nivel internacional. Aquí están los sitios de valor mundial: Parque Nacional Palo Verde, Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo, Terrabasierpe, Refugio Nacional de Vida Silvestre Candoca Manzanillo, Humedal Caribe Norte, Parque Nacional Isla del Coco, son los de patrimonio mundial. Y aquí viene un poco, esta parte es importante porque aquí viene territorios estatales, territorios mixtos, territorios privados y la categoría. Y uno tiene que ver el objetivo de la conservación. Entonces voy a hacerles uno nada más. Por ejemplo, conservar y mejorar los sistemas hidrológicos. Prioridad 1 en una zona protectora y un humedal. Entonces siempre esto tiene que estar dentro del objetivo de conservación que tiene una zona protectora y un humedal. Voy a ver de preservar y controlar la erosión y la sedimentación. Reserva forestal, zona protectora, prioridad 1, no aplica, 2 es secundario. Pero, por ejemplo, conservar ejemplos representativos de ecosistemas en una reserva biológica, en un parque nacional, en un refugio de vida silvestre, en una zona protectora. Esto entonces, apréndanlo así. Estos son los objetivos de conservación y estas son las áreas protegidas. Y tiene que haber esa consistencia. Por eso que no nos pase lo que nos pasa con la Isla del Caño, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos que hacer el plan de manejo, planes de manejo, revisen esto siempre porque esto te direcciona y te afirma realmente si la categoría está bien. Y si no está bien, habría que replantearla. Ok, esas son las leyes. No me voy a detener. Son las diferentes leyes que tienen que ver con la parte de conservación. Estas son las internacionales. Sí, mi amor. Dime, te escucho. Catalina, ¿qué? Hola, Catalina, ahora sí, te escucho. Cata. ¿Me escucha? No, no la escuché, amor. Ahora, bueno, que he escuchado que hay un principio de no regresión, que se trata de que digamos, un área silvestre que tiene una categoría alta en restricciones, por decirlo así, digamos, un parque nacional,
no puede pasar a reserva forestal. Esto, y también vamos a, la pregunta que hace Cata es importante. Eso es cierto lo que dice Cata. Es un principio de no regresión, pero también tiene que ver, ustedes saben lo que está pasando con el proyecto de riego de agua que van a llevar a Guanacaste, que se lo lleva por Lomas Barbudal. Lomas Barbudal es una reserva de vida biológica, entonces le dice, bueno, no se preocupe, le quitamos una parte de la reserva biológica y le cortamos 45 hectáreas de ahí, pero le vamos allá y le damos 60, 80. Perdón, eso no es que usted pone 45 y le doy 50, porque aunque sean de buena área, de una área de calidad ecológica, está ubicada en otro sitio. Y no es, eso también es una contradicción. Por eso, algunos lugares se cuestionan. Y por ejemplo, esto que nos está diciendo Catalina, es lo que le está pasando, lo que le pasa hace como 10 años a Machu Picchu. Machu Picchu es un patrimonio de la humanidad, pero no se ha manejado de una forma adecuada. Y entonces cuando uno va a Machu Picchu, eso es como ir a Nueva York. Tanta gente y todo eso. Y hay un deterioro. Entonces eso ha puesto en peligro la calidad de los recursos que hay ahí. Entonces, Naciones Unidas le ha dicho, bueno, o ustedes cambian o le quitamos la categoría que tienen. Entonces, esto es importante porque no es solo para nosotros, sino que nosotros tenemos que responder también a organismos internacionales. Okay. Vamos. Gracias. Con mucho gusto y gracias, Catalina. Muy atinada su observación. Y hay otro principio que se llama el principio de precaución. El principio de precaución es, mira, yo no sé si corto ese árbol, ¿qué va a pasar? No, es que como usted no sabe, no lo puede cortar. El principio de precaución es ese, es que como no lo sabe, no lo puede hacer. Así es un principio internacional también. Aquí viene más o menos, dime. Hola, profe, disculpe, Mirna Cortés, del Parque Nacional Cahuita. Mi amor, otra vez. Mirna Cortés, del Parque Nacional Cahuita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ahora sí te identifico. Muy bien, profe. Profe, es que ahora que estoy hablando usted sobre las reservas indígenas, ¿verdad? Aquí en el área de conservación Caribe, pues caracteriza mucho porque la mayoría de sus territorios son reservas indígenas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, bueno, usted sabe, está el Parque Internacional Amistad Caribe. Ahí está la gran parte de territorios indígenas y como parque nacional de definición, ¿verdad? Es para uso recreativo y científico. Y bueno, en este caso cabe lo de la parte cultural y ancestral. Se podría trabajar bien con eso ahí en esa categoría. Mi amor, no te escuché bien, es que aquí está lloviendo. ¿Me escucha ahí? Ahora sí, es que bajé. Sí. No sé por dónde me escuchó, pero la mayoría de territorios indígenas en la clase están ahí en esta área de conservación, importantemente en el PILA, ¿verdad? Uh-huh. Y también está en el patrimonio mundial. Entonces, debido a esa categoría, pues su uso es un poco restringido, ¿no? Pero también hay toda una ley de lo que es los derechos de los indígenas. Sí, de ocupación ancestral. Sí, sí. Eso, pues no tengo mucha experiencia. Yo solamente he estado asignada aquí en el Parque Nacional Cahuita, y pues aquí tenemos otro asunto también. Eso hay cómo se podría manejar, esa parte ancestral o la parte de la definición de que es un parque nacional, en este caso internacional, Amistad, ¿verdad? Sí, muy bien, y me encanta la pregunta. Eso es el modelo, cómo ha ido cambiando. Hace 12 años con John Chelas trabajamos un proyecto sobre en todo el Caribe, Centroamérica, para poder estudiar cómo era el comportamiento de las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades mestizas, porque aquí el concepto blanco no existe, todos somos mestizos. Blanco, tal vez el que se quedó en Europa, pero nosotros somos una mezcla de todos con todos. Así que yo hice ese trabajo con John Chelas, que después sacamos un capítulo de un libro, y lo que encontrábamos era lo siguiente: las comunidades indígenas, como usted lo sabe, son las que preservan el bosque, porque en su visión está preservar el bosque. Igual las comunidades afrodescendientes. Entonces, las fincas de esta gente tienen mayor proporción de bosque que los que tienen las mestizas.
porque las mestizas están más supeditadas al mercado, en cambio ellos no tanto. Ahora, yo también me hago esa pregunta y te voy a decir cómo. San José Cabécar. San José Cabécar es un sitio sagrado de estas comunidades. Ahí vive el máximo agua que hay, ¿verdad? Pero eso está dentro de un parque nacional, Parque Internacional de la Amistad. ¿Y qué reconoce? ¿Y quién está primero? ¿Quién llegó primero? ¿El Parque Nacional o estas comunidades indígenas que han estado ahí históricamente por siglos? Entonces, esto ha cambiado. Y el mejor ejemplo, y esto va a ir cambiando con los años, por dicha. El mejor ejemplo que yo les tengo es en el plan de manejo del Parque Nacional Marino Ballena. Ahora se permite que las comunidades borucas puedan ir a buscar un caracol que le dicen curiol. Ese curiol es un caracol que está como en las laderas ahí, eso se llama los cliffs, se me olvidó, los paredones. Y ahí está, y sube la marea y ahí quedan prendidos y entonces se va la gente con un montón de hilos de algodón y escupe, y al escupir hacen este algodón morado propio, que no solo es aquí, a mí después me leí un poco de eso y también los fenicios hacían eso. Entonces, ese caracol, ahora el nuevo plan de manejo de hace 2 o 3 años de Parque Marino Ballena, le da derecho, reconoce ese uso ancestral que han tenido. Y en esto tenemos una gran deuda porque nosotros pensamos que hay que sacar a la gente para conservar. No, debería ser otra. Las áreas protegidas, los bosques o los ecosistemas naturales se protegen porque habita gente ahí que con sus prácticas culturales protegen. Entonces tenemos que conservar a la gente que protege, no echarlos. Eso fue lo que cambió en los últimos 40, 50 años. Y ahí tenemos una gran deuda con las comunidades afrodescendientes de comunidades indígenas. Y yo creo que con las comunidades costeras, por ejemplo, en Brasil, los quilombolos, que son las comunidades por ejemplo, cimarronas de los negros, tienen un reconocimiento. Las comunidades caizaras, que son comunidades de pescadores, mestizas, también tienen un reconocimiento. Entonces, esa deuda la tenemos dentro del sistema. El sistema de nosotros ha sido básicamente de conservación ecológica y hasta ahora comienza a incorporar algunos elementos bioculturales que son fundamentales. Profe, mi última intervención. Eso es importante, como dice usted, ese reconocimiento a todas esas poblaciones, porque lamentablemente a veces queremos ser más, perdón la expresión, más papista que el papa, ¿verdad? Y dejamos por fuera todas esas comunidades que están dentro o alrededor de las áreas protegidas, ¿verdad? Y más bien deberíamos ser, como dicen, buenos vecinos y reconociendo toda esa cultura de ellos, ¿verdad? Pero bien marcada, como dicen, la cancha para trabajar en conjunto para el bienestar de todos, porque le prohibimos que alguien, un vecino o la comunidad vecina pueda hacer uso del recurso con toda su costumbre y todo, ¿verdad? De una forma artesanal, digamos, pero vienen otras personas o grupos de fuera externo y le permitimos que hagan de todo, le damos permiso, pero la gente que está ahí, que por años ha vivido acá y todavía está el recurso, no le demos ese involucrarlo más en el manejo de las áreas protegidas que están ahí en la parte de ellos. Excelente. Esa es la deuda ética que tenemos nosotros. Esa es la deuda ética. Y yo digo, viene un señor y no preservó el bosque. Preservó el bosque, él dejó todos sus árboles y todo. De pronto el pobre señor está, y lo conozco, y conozco casos, el pobre señor tiene que mandar a los chiquillos a la escuela y no tiene para comprar el uniforme. El señor que tiene el árbol y que tiene un montón de árboles y va a cortar uno, lo vamos a meter a la cárcel porque cortó el árbol para darle los uniformes a los chiquitos. Y yo digo, ¿cómo? O viene el señor y tiene una gran finca y ha preservado todo el bosque y tiene un montón de tepescuinte. Fue y se comió un tepescuinte y lo acusaron. Entonces digo, ya. Entonces, y este señor va a tener que vender la finca a un extranjero o dejarla botada e irse a vivir a otro lugar porque ya no puede vivir de lo que vivía. Son las contradicciones que tenemos. Muchas gracias, profe. Sí. Profe. Pero, sí, dime, adelante. Dani, ¿qué área de conservación OSA? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, Dani.
Gracias, profe. Vieras que nosotros, particularmente aquí en la zona sur, aquí en el Cantón de Corredores, bueno, tenemos esta reserva indígena de Abrojo Norte, Montezuma. Y vieras que se dan unos aspectos, pero bastante interesantes, porque dentro de la propia reserva indígena hay señores, ¿verdad?, que tienen escritura, ¿verdad? Entonces, como hay bastante recursos forestal para aprovechar y estos vecinos, ellos solicitan lo que la ley forestal habla claramente, que pueden solicitar sus 10 o árboles por año en su propiedad. Pero cuando llegamos a la inspección de campo, vemos que estamos dentro de la reserva indígena. Y entonces se arma un conflicto que usted viera que difícil, ¿verdad? Porque él tiene escritura, pero está dentro de la reserva indígena. La reserva indígena no permite que a menos de que sea aborigen, logre explotar el recurso forestal dentro de su propia reserva. Igual también ellos, vieras que lamentablemente los aborígenes no hacen un manejo sostenible. Ellos, la ley propiamente, ellos es muy permisiva, pero no tienen una forma equilibrada del aprovechamiento forestal, porque ellos se tienden al comercio de la madera exteriormente, ¿verdad? No para el uso dentro de la propia reserva, ni para casas internamente, o la parte artesanal, como lo dice la ley indígena, sino que ellos aprovechan las matas, cortan y se alían con madereros fuera de sus fincas y afectan la reserva y el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, lo de la reserva indígena es todo un tema. Aquí tenemos, creo que son 3, y vieras cómo cuesta manejar bastante la cuestión con esas categorías. Sí, yo también manejo un poco el tema porque yo tengo familiares que tienen fincas dentro de reservas y que son profundamente antiindígenas. Correcto. Y yo les digo, vea, pero perdón, es que, ay, pero él me lo vendió, sí, usted le compró esa finca a ese indígena borracho y que se la dio en cualquier cosa. Entonces, y aquí habría mucho que discutir sobre este tema. Lo que sí te tengo que decir es que la ley dice que si la finca fue antes de que se estableciera la reserva o después. Entonces, por ejemplo, yo conozco una finca allá en Bribri, en Reserva Indígena Talamanca, ahí hay una finca de los Villalobos que son 1.200 hectáreas. El Estado tiene que en algún momento expropiarla. Va a tener que expropiarla porque todo este conflicto que tenemos en la zona sur tiene que ver con eso. Tenemos reservas indígenas y los que tienen la tierra son los mestizos o los que no quieren denominarse indígenas, pero sí es una deuda pendiente también. Y además nos aprovechamos de ellos. Como vos decís, este indígena llega al maderero y igual, porque se aprovechan de la necesidad del otro. Correcto. Bueno, sí. Bueno, esto era un poco para que vieran, estas son las visitaciones de áreas protegidas hasta el 2018. Y vean, esto es la visitación al país, esta es la visitación, la azul es la visitación total a áreas protegidas y esta es la visitación internacional a las áreas protegidas. Yo ahí tengo, muchachos, se me hacen unos enredos, especialmente ahora que vemos el presupuesto. Yo, cuando veo el presupuesto y veo la situación del SINAC y el otro año y cómo vamos a hacer, yo por ejemplo, ya alcé la mano en el CONAC y le dije, bueno, pero ¿qué va a pasar el otro año? Y Gretel dijo que hay una ley, hay una ley, que es alguna cosa que están discutiendo en la Asamblea Legislativa para que le permitan que el otro año puedan utilizar el superávit, porque acuérdense que nosotros dependemos también de la visitación, y si no hemos tenido visitación, ¿de dónde vamos a coger plata para mantener el otro año? Entonces, esa preocupación yo la tenía.
cuando estábamos aprobando el presupuesto del próximo año, me dice, ella me contestó así: Carlos, es que ya tenemos una ley que estamos pidiendo, un permiso que estamos pidiendo para que el próximo año nos permitan utilizar el superávit, porque acuérdense que los superávit ahora no se pueden utilizar, no se pueden pasar de un año para otro, solo los superávit que son los que son de fin específico. Los de fin específico son aquellos, por ejemplo, que yo iba a construir una escuela y quedó a la mitad, entonces el otro año la otra mitad. Bueno, así está esto del presupuesto. Vamos a ver, son las 7:11, voy a avanzar un poquito para ver pero esos temas, muchachos, nos tienen que quitar el sueño. Y me encanta escucharlo de ustedes porque son las cosas que a mí me preocupan también. Yo conservo, yo tengo una finca, después no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Vendo la finca en 4 perras, en 4 monedas, y me voy a San José y no tengo, y termino viviendo en un precario. Voy a hablar de algunos retos de la protección y algunas preocupaciones. Uno es, y ya lo planteó la compañera Cortés, la importancia de hablar de zonas de amortiguamiento y lo que sucede alrededor, como los parques nacionales. Esto es el Parque Internacional del Pila, y vean qué interesante. Aquí está el Pila y vean todo afuera deforestado. No hay una zona de amortiguamiento, no hay nada. Entonces, es una forma. Entonces tenemos que, cómo articular los planes reguladores que tienen las municipalidades con los planes de manejo de las áreas protegidas. Es una deuda fundamental en este momento. Esto es cómo deberíamos definir una zona de amortiguamiento. Y aquí un trabajo que hicimos con unos estudiantes de maestría, de qué elementos biofísicos podríamos tomar o qué elementos socioeconómicos podríamos tomar para decir, porque nosotros hacemos un plan de manejo, pero a lo interno del área protegida, pero lo que sucede afuera determina lo que está dentro. Este trabajo lo hicimos en la parte de Cabo Blanco, y ahí está un poco la idea de cómo delimitar esta zona de amortiguamiento. Los corredores biológicos, que también es un tema que yo, digamos, es lo que estoy investigando, qué es un corredor biológico, que tenemos un montón de corredores biológicos, pero no tenemos ni personal ni acciones. Deberíamos tal vez priorizar en 5 o 6 y concentrarnos que realmente sean corredores de funcionalidad. Los corredores verdes, que yo le dije en las partes urbanas, que son importantes. Toda esta parte de los PCA y la conservación, cómo realmente los PCA, por ejemplo, el 48% de los PCA están fuera de corredores biológicos, no están muy bien direccionados. Y esos son lo que decía, la gran cantidad de corredores biológicos. Y tenemos que pensar en los corredores biológicos y ver cómo le damos un reconocimiento como categoría oficial, y además cómo evaluamos su funcionalidad. Muchachos, esto es lo que yo les traía para hoy. No sé, si los que pueden poner la pantalla, la ponen para verlos, por lo menos para recordarlos, o la foto. Ya vi a Mirna, Walter, hola, Catalina, Mirna ya la vi, Joaquín, Dani Pizarro, qué gusto verlos, aunque sea así, recluidos. No sé si tienen preguntas o comentarios o alguna cosa. Adelante, Walter. Bueno, profe, con la situación que se vino del país, ¿verdad? Con esto, pero nada más es como más que todo como un comentario. El turismo venía en crecimiento y muy alto, muy alto. Para las perspectivas de este año, la temporada iba a estar muy buena. De lo que he escuchado, las cadenas hoteleras, toda la gente que tiene que ver con turismo, ¿verdad? Yo más que todo es como que venía pensando que hay algunas áreas que están sufriendo la presión del turismo y que están abriendo para más capacidad, que algunas veces, no sé si es que el Estado se está olvidando el principio de los parques, y más que todo tiene que ser políticamente que se ha vuelto prioridad lo de turismo y no las prioridades para lo que están hechas las áreas protegidas, ¿verdad? Y las demás áreas, ¿verdad? Entonces, yo ahí, bueno, se lo dejo a todos los compañeros, ¿verdad? Que igual estamos sufriendo, y hay muchos ejemplos. Sé que hay muchos ejemplos de las áreas, la presión que se venía dando por medio del turismo, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, Walter. Esa preocupación, yo constantemente la recuerdo en el CONACE. Yo les digo, yo no entiendo, porque además el descuido que tiene. Entonces, no solo hay que preservar, sino hay que atender turistas. ¿Con qué condiciones? Si no tenemos ni para resguardar, ni para hacer monitoreo, vamos a tener, bueno, pero es un poco esa situación. Totalmente de acuerdo, Walter. Y yo no, porque ahí digo, no hay recursos. Entonces, ellos ven en el turismo la posibilidad de tener recursos. Pero eso, pues, esto amenaza las áreas protegidas. Aquí, Noldan, primero, Carlos Gutiérrez me hace una observación. Dice Maquén que está como refugio y no como parque. Totalmente de acuerdo, perdón, está en las diapositivas si yo no lo cambié. Noldan dice algo muy, muy bueno. El comentario Noldan me encanta. Dice, hola, buenas. Considero que en cuanto a la zona de protección para la protección de aguas estamos debiendo mucho, ya que las áreas urbanas esto no está cumpliendo y casas y negocios prácticamente están sobre los ríos, y si hablamos de las zonas rurales, las actividades agrícolas y ganaderas no han respetado las orillas de ríos. Totalmente. Todo lo que se llama zonas, eso también se llama zonas de protección de ríos. Eso es una gran deuda. Es una gran deuda, especialmente con el agua. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Noldan, eso es. Tenemos que ver qué hacemos para tratar de, imagínense que algunas zonas protectoras no tienen ni personal, lo que yo te decía, no hay nadie ahí. ¿Cómo se va a monitorear ahí? Perfecto. ¿Algún comentario más? ¿Alguna observación? Carlos, buenas noches. ¿Quién habla? Orlando Bravo, del Parque Nacional Marino Ballena. Ahorita estoy en mi casa. Orlando, ¿cómo estás? Todo bien, te veo bien acostado. Eso es lo que se cree, pero no, estoy en el sillón. Estoy en el corredor de mi casa. Qué dichoso. Qué dichoso. Sí. Estoy de día libre. Profe, qué dichoso. Como la observación, vamos, cuando usted hablaba ahí del convenio con los indígenas, que son los burucas, que llegan a recolectar el caracol de la tinta morada para tiñir sus hilos y así hacer sus prendas de sus colores, ese permiso lo están dando para el sector de Playa Piñuelas. Ahí están las rocas que todos los años llegan este grupo de indígenas por febrero y marzo a quedarse ahí una semana, casi que toda la comunidad de Buruca. Eso se ve casi todos los años en ese sector de Playa Piñuela, donde ellos llegan. Entonces ahí es donde se ha hablado con el nuevo plan de manejo, el convenio para darle esa playa directamente a ese grupo de indígenas y que ellos tengan su tienda de souvenir y que sean dueños de esa playa para que de una vez ellos preserven lo que tienen y lo que ocupan, y de paso que vendan sus artesanías para que se ayuden en su economía. Excelente. Muy bien. Voy a ir. Noldan me levantó la mano. Lo tengo aquí con la mano levantada. Muy buenas, ¿cómo les va? Hola, Noldan. Mucho gusto. Ahora aquí desde el puesto de Agorrías, Parque Nacional Tortuguero. Es cierto que, bueno, que los remanentes de bosque cada vez, bueno, antes teníamos más bosque fuera de las áreas silvestres protegidas y cada vez han ido reduciéndose más y más, y esto por consecuencia también ha ido impactando más a las áreas silvestres protegidas, alejando en cierta manera la idea de corredor. Perdón, espérate, por favor, es que hay ruido, alguien tiene los micrófonos abiertos y no se le escucha bien al compañero Noldan. Gracias, Noldan. Ok. Las áreas, los remanentes de bosque que estaban fuera de las áreas silvestres protegidas cada vez son menos. Por consiguiente, esto ha ido impactando más también tanto la fauna como la flora, e impactando más a las áreas silvestres protegidas, porque los remanentes de bosque pues tenían ciertos animales, ¿verdad? Especies ahí, y esto también ha ido alejando la idea que se tiene de corredores biológicos, que es unir parches de bosque.
ya esos parches se han ido reduciendo, prácticamente desapareciendo. Lo que nos pone un reto más grande justamente, ¿verdad? Y agregando a eso también la situación que mencionaba yo sobre los ríos, que los ríos en cierta manera con los pequeños parches de bosque, con las pequeñas áreas de reforestación a la orilla, en cierta manera servían como puente para unir esos parches de bosque, y eso ha ido perdiéndose prácticamente con las actividades agrícolas o monocultivos que se dan en la zona, justamente aquí en la zona de Potosí y Guasú. De acuerdo. Por favor, hay unos micrófonos abiertos. Creo, a mí Es el de Noldan. es Es el mismo Noldan, Noldan. que se le mete ese ruido atrás justamente. Ah, es Noldan. Sí, tiene ruido en la casa. Le baja el tele, que le baja el tele. Ok. Noldan, yo quería comentarles algo muy importante lo que decía Noldan, y eso tiene que ver con que hemos recuperado bosque, y mucho de este bosque es bosque desfaunado, que entonces no solo ahora plantearnos la superficie, sino la calidad de ese bosque también es otro elemento. Y yo me acuerdo que cuando se hizo el plan de manejo de Barra del Colorado, yo estaba en el CONAC y yo les decía, pero ¿cómo hay piña dentro del refugio de vida silvestre? Si la piña es de los últimos 20, 25 años y el refugio está mucho antes. Entonces me dice, bueno, es que desde antes tenían banano ya. Entonces ahí hay cosas, contradicciones que uno tendría que revisarlo, pero muy bien, muy atinada la observación de Nola. Ok, vamos a ver, tengo a Mirna, ¿usted iba a opinar también? Noldan, ¿me bajas la mano para irnos ordenando? Sí, profe, ahora que habla usted sobre presupuesto, bueno, uno siempre, no es un tema que manejo mucho, pero siempre se habla ahora que, bueno, o se sabe que el mayor presupuesto que ingresa por turismo, pero también, como habló usted ahora, tenemos otros servicios ecosistémicos que podríamos ver, ir pensando cómo podemos hacer que eso se vea en nuestras arcas, digamos, entonces me explico. Porque ya vimos esto que está pasando este año, ¿verdad? Y no depender de una sola cosa, porque hay más cosas, con más valor, que nos podríamos recaudar fondos o presupuesto para mantener las áreas protegidas, no solo el turismo, porque pasó lo que pasó y ahí estamos ahora todos preocupados qué va a pasar el próximo año si no tenemos turismo este año. Sí, esa observación de Mirna y yo también pienso que hemos construido un modelo donde la cooperación, donde todo lo que tiene que ver con cooperación se lo damos a empresa privada. Y cuando hay dinero, el SINAC no lo puede administrar, hay que construir. Y yo creo que eso va a tener que cambiar. Eso tiene que cambiar porque lo que hemos construido es, alrededor del SINAC es un complejo de consultoras viviendo en la cooperación internacional. Y eso yo creo que en momento de crisis eso va a tener que romper. Muy bien, Mirna. Y además, lo que decías muy bien, lo que tiene que ver con toda esta parte de servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que dan, va a tener que pagarlo, porque realmente alguien le está pagando al país, pero ¿dónde queda ese dinero? Excelente. Vamos a seguir. Catalina, usted tiene la mano alzada. Sí, profesor. Adelante, Cata. Vea, Sí, hay algo que nos está preocupando mucho. Yo sé que hay muchas áreas silvestres que están sufriendo ese problema y es algo que está afectando y está poniendo en peligro los ecosistemas que estamos protegiendo. Y es el turismo de aventura, de manera ilegal, a sitios de alto riesgo. Esto es algo increíble. Nosotros, los compañeros de control y protección, a veces son 50 personas, 75 personas, 35 personas en un día que ingresan por sitios que están destinados para la conservación, que son sitios de alto riesgo. Imagínense que se ha detectado que a veces pagan 35,000 colones, 45,000 colones por ingresar ahí. Hay gente que está lucrando con el parque y además está causando gran afectación. En el caso de Poás, nosotros hemos detectado gran cantidad. Catalina, no te escucho. Nos está afectando muchísimo. Entonces,
creo que ahí tenemos ese vacío en la legislación para poder evitar que que esto esté afectando tanto las áreas protegidas, ¿verdad? Catalina, de acuerdo. Esto que pasó el fin de semana de aquellos que se perdieron allá en el Braulio Carrillo y fueron y fue un grupo de rescate, la nueva ley dice que esta gente tiene que pagar el rescate, pero también cómo hacer conciencia sobre esto. Eso es fundamental. Yo creo que también es una debilidad que tenemos, pero también de aplicar la ley, porque nos cuesta tanto aplicar la ley. Vamos a tener que, sí, de acuerdo, es un gran reto. Gracias, Catalina. Ok, sigo con, vamos a ver, ¿quién sigue aquí? Catalina, ¿me bajas la mano, porfa? Grady, Khaled, Porras. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Grady. Hola, bueno, yo trabajo en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito. Se ha creído, digamos, que el refugio es un refugio mixto, pero bueno, según investigaciones que se ha hecho últimamente y investigaciones que hemos hecho nosotros como parte del trabajo de graduación, nos hemos dado cuenta que el refugio lo crearon y no tomaron en cuenta, digamos, algunos de los propietarios de fincas para declarar los refugios. Entonces, en una de los reglamentos o de la forma de declarar un refugio, había que tomarle parecer a los propietarios. En ese caso no se le tomó. Entonces, el departamento legal entonces indica que al no tomarle parecer a los propietarios, entonces tendría que ser un refugio nacional y ser expropiados todos los finqueros. Hasta la fecha no se ha comenzado con la expropiación de las personas y sí se les obliga se les restringe, digamos, las actividades en sus propiedades. También encontramos documentación de los años 85, que fue cuando comenzaron a crearlo, que hay una señora aquí de la Universidad de Costa Rica, la doctora Bossi. María Eugenia Bossoli. Ella recomienda más bien que fuera una reserva, una reserva biológica, debido a que en ese momento, en el 85, este bosque, que en ese momento eran 1.300 hectáreas, albergaba 7 especies, de las cuales el Poder Ejecutivo había declarado como especies en vía de extinción. Entonces, ahorita se está haciendo un gran esfuerzo para ver si se logra que el refugio se le suba a la categoría Parque Nacional. Entonces yo le consultamos, como usted maneja el tema, ¿usted cree que valga la pena subirle la categoría a Parque Nacional o mejor seguirlo manejando como refugio? Grady, yo conozco más o menos esta área. Digamos, cuando ahí vivía mi padrino, cuando era chiquillo yo iba mucho a esta parte y siempre que voy a la zona sur, a veces me voy por las Gambas, entonces paso por ahí, veo una... Yo creo que primero son áreas de una gran fuerte pendiente. Entonces, eso no tiene un uso agrícola. La mayoría es áreas de muy fuerte pendiente. Entonces, ahí tendría que revisarlo. Yo creo mucho en lo que dice doña María Eugenia Bossoli. Doña María Eugenia Bossoli era esposa de Trejos Willy, que es un gran biólogo. Hay un libro que Trejos Willy hizo sobre Corcovado en los años 70, cuando estaba estableciendo el parque, que se llama Meditaciones de un biólogo, lo sacó la UNED. Es un libro que todos los que estamos en estos temas tenemos que leerlo. Y doña María Eugenia, que es amiga mía, la conozco muy bien, ella que es antropóloga, es una antropóloga, que es la antropóloga que más conoce sobre temas indígenas también. Esa señora en los años 60, 70, comenzó a estudiar especialmente los bribris y los cabécares de la zona sur. Entonces, es una señora con un vasto conocimiento
y yo creo que sería bueno, hasta te puedo buscar el correo de ella y el teléfono de ella y que lo hablaras con ella, porque ella es una persona y muy abierta, muy dada a ayudar y puedas hablarlo. Yo no sé si tendrías que decir, sentar a ver el refugio, cómo es cuando inició y cómo es ahora, si realmente ha sido eficiente, si ha recuperado, si se está destruyendo, porque si está destruyendo, sube la categoría, y si está preservándose, no vale la pena. Pero eso se puede, hay que hacer un análisis más profundo con eso. Aquí, gracias, Grady. Hay un comentario que hace el compañero Joaquín, dice, las áreas de robledales a lo largo de la carretera interamericana, 2 kilómetros en el año 45, que fue la primera ley de protección eliminada en el año 73. Esto es muy importante porque ¿por qué se preservan esos robledales? Porque la gente iba a cortar roble para carboneras. Entonces es ahí donde comienza a tener la primera acción de conservación, que está muy ligado también a después, como 3 años después, a la preservación de los cráteres del Poás y el Irazú. Ok, ya voy por Walter. Walter, ¿estás? Sí, aquí estoy, profe. ¿Me escuchan? Sí, sí. Vuelta de nuevo. Profe, yo nada más quería hacerle más que todo bueno, a ver si me saca de una duda con el sitio Ramsar de los humedales. Esta categoría es internacional, ¿verdad? No está metido entre una categoría nacional. Digamos, pero la importancia de los sitios Ramsares va sobre la categoría que tenemos nosotros acá en el país o está por debajo de alguna de nosotros, de las que tenemos acá en el país. Walter, es así. Hay categorías nacionales y hay categorías internacionales. Las internacionales no las definimos nosotros, las define organismos internacionales. Entonces, la de humedales es un sitio Ramsar a partir de esta preservación, igual que el sitio Reserva de la Biosfera, el Patrimonio de la Humanidad, son internacionales. Algunos de los humedales lo perdimos. Démosle un rango de importancia momentito. que tiene y la justificación que se hace. Pero nosotros lo que hacemos y se dice si se preserva o no o si no se cumple. Profe, no te escuchamos, se pegó el... Sí, ya me di cuenta que está. ¿Me estás escuchando ahorita? Sí, ahorita sí, pero Okay. cuando empezaste a dar la explicación se pegó. Ok. Yo les decía que hay categorías nacionales e internacionales. Las nacionales la define el Estado y las internacionales, pero las nacionales proponen a nivel internacional y dicen, bueno, este es un sitio Ramsar por estas y estas razones. Entonces va y se evalúa. Igual Reserva de la Biosfera, igual Patrimonio de la Humanidad. Entonces, nosotros solo hacemos la propuesta si ellos evalúan. Entonces, depende de que nosotros llevemos esa propuesta a los organismos internacionales que se aprueben. Ahora, no todo humedal es Ramsar. Solo los que tienen mayor valor internacional. Exacto. Sí, Eso esa era la consulta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Voy, ya Walter me baja la mano y paso por Alejandro Campos. Carlos, no sé si me escuchas. Sí, te escucho bien. Y Carlos, bueno, mi nombre es Alejandro Campos y trabajo para el área de conservación OSA, precisamente en el Parque Nacional Piedras Blancas. Es que tengo aquí, se estaba hablando con respecto al corredor biológico, estamos claros con respecto a eso, porque se le da seguimiento en la parte de las áreas donde nosotros estamos. La pregunta mía es que me den explicación, tal vez, porque no me queda muy claro en lo que es el corredor verde, y si los corredores verdes tienen alguna asociación con las zonas de amortiguamiento, si son parte de eso o son totalmente aparte, ¿a qué se le llama corredores verdes? Otra cosa, y que si en el SINAC, por legislación, estas áreas están contempladas para protegerlas, dado que se están deteriorando. Sí, ok. Voy a la parte de corredores. Sí, gracias Alejandro. La primera parte es muy fácil para mí explicarte. Los corredores biológicos son áreas de conexión.
pero para que haya conectividad tiene que probar que realmente hay una conectividad y que hay especies que están pasando. Eso es fundamental. Ok, ¿qué pasa en las áreas urbanas? En las áreas urbanas hay algunos árboles, algunos son árboles sembrados, pero no realmente están pasando la fauna. Ahí no conecta, sino lo que hace son, por eso se llaman corredores verdes o corredores periurbanos o urbanos. No son corredores realmente que pasan animales, por eso se llaman corredores verdes, por eso no se le dicen corredores biológicos, porque el corredor biológico permite el tránsito de especies. Aquí no hay tránsito de especies porque está todo deteriorado. Entonces, esa es la primera que me preguntaste de los corredores verdes, que nosotros tenemos 4. Tenemos 4 en San José, María Aguilar, pero son más en esas áreas. Y la segunda pregunta era sobre los corredores y la gestión. Y yo lo que te quería decir es que, bueno, hay que hacerlo, pero nosotros, hay un principio que quiero que Catalina también lo apunte ahí, se llama la Arca de Noé. El principio de la Arca de Noé es que nosotros tenemos que preservar una especie de cada cosa por si pasara algo. Entonces, como si tenemos 36% del territorio en corredores biológicos, ni siquiera hemos priorizado cuáles son corredores realmente que dan paso o no dan paso. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una evaluación muy profunda para poder decir, esto sí es un corredor, este no es un corredor. Yo te voy a decir algo. En esta parte, yo me crié en la zona sur también, en Palmar, y yo recuerdo que esto de las gambas, yo iba chiquillo mucho al Bonito, y los fragmentos de bosque que hay en Piedras Blancas tienen un gran valor porque están unidos a Osa y son eso era una isla antes de que se uniera, hace más o menos 10.000 años. Entonces genera muchos endemismos porque ha estado separado como isla hasta que se colmató y se rellenó y se pegó a la cordillera. Pero por eso es el valor que tiene Piedras Blancas y Osa. Entonces, eso es importante estudiarlo. Digamos, yo esto te lo digo, yo quisiera tener tiempo para ir a ver y ver, porque esto me acuerdo antes, cuando era chiquillo, que la forma que tiene, muchas formaciones kársticas que hay ahí, son iguales a las que hay en Corcovado. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Eloy. Buenas, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, pura vida. Pura vida, profe. Yo tengo, bueno, más que todo son como unas dudas. La primera es con la pregunta también que hizo Dani. En la parte de OSA, en la reserva Guaymí, más bien nosotros hemos tenido mucha problemática con ellos en la parte de cacería y de tala ilegal. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso para tal vez volver a retomar una buena relación? Pero es que vieras que es bastante difícil porque ellos han visto ahora un estilo de negocio y al estar tan cerca y casi que hay una parte también dentro del parque, entonces han visto como un negocio. En vez de hacerlo como artesanal y así como ellos tenían las costumbres, más bien lo hacen en forma de negocio. Tanto así que hay veces que ellos mismos sacan una madera, la venden, hasta nos llaman a nosotros para que le decomisemos esa madera, se la damos como depositario provisional y vuelve y la venden otra vuelta. Sí, es una tarea difícil. Eso, profe, eso por una parte. Después las áreas marinas, creo que a nivel país las hemos tenido bastante descuidadas y protegidas. Y y es una también de las partes más importantes. Cuidado que hay bastante o casi que más parte marina que terrestre. Y en lo que yo tengo ahorita 8 años, y vieras que en la parte de Osa, en la parte del Golfo Dulce y en la parte de la Isla del Caño, vieras que muy pocas veces, casi para no decir que la mayoría, no tenemos ni una patrulla, no tenemos ni una embarcación para poder estar patrullando y vigilando esas
esas áreas. Eloy, Y total. la última, Adelante, profe, adelante. ahí, disculpa, es que tenía entendido que nosotros, no sé si era este año, también había una propuesta que teníamos que generar más áreas silvestres protegidas. No sé si es a nivel internacional. Que cómo estamos pensando o cómo tenemos esa propuesta si tal vez no podemos cuidar las que tenemos ahorita. ¿Cuál era la segunda, Eloy, que se me olvidó? La de las partes Lo marinas, marino. las áreas, sí. Sí, ok. Lo indígena ya le dije, es un reto porque ya tendríamos que ver cómo trabajamos con las comunidades, especialmente con los líderes para poder mejorar esa relación. La parte marina, efectivamente, Costa Rica es el país más extenso en área marina en Centroamérica. Entonces tendríamos que ver cómo incorporamos más. Esa es la deuda. Yo les dije cuando estábamos viendo esto, tenemos una gran deuda. Es el país con menos proporción de área marina. Y la última parte que me estabas diciendo, yo sé lo de la Isla del Caño y me daba pena, y el año pasado que fui, la gente no sale, no hay una lancha. Yo le digo, ahí llegan, es que es como tigre contra burro amarrado, ¿verdad? Tigre suelto contra burro amarrado, porque dicen, ahí vienen los narcos y no hay ni una lancha para poderlos seguir ni nada. Eso es como, yo le decía, yo le hice una nota a Paula y dirigida y con copia al consejo, planteándole que yo estaba preocupado por esto. La situación es que, bueno, la nueva directora, que es ¿cómo se llama? Que también es amiga mía, espérate. La nueva directora, Laura, yo, como no nos hemos vuelto a reunir, pero eso es un gran problema. Yo totalmente de acuerdo. Yo le digo, el año pasado yo hice una nota con eso. Bueno, muchachos. Gracias, profe. Yo tengo una... Adelante. A ver si voy de nuevo. Nada más, como, no sé, profe, voy con las categorías. Por ejemplo, el Monumento Nacional Guayabo y el sitio arqueológico Finca 6. Tal vez lo han escuchado mencionar algunos compañeros y si usted lo conoce, me imagino que sí, porque ya es de Palma Norte, ¿verdad? Entonces, son estructuras para mí, digamos, que igual fueron realizadas por los indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tienen la misma categoría? Y, digamos, porque este lo maneja el museo y allá es una zona protegida. Esas son las inconsistencias que tenemos. Por ejemplo, yo decía que nosotros no tenemos paisaje protegido y tal vez deberíamos empezar por tener una categoría que le llamemos paisaje arqueológico, donde podemos incluir estas áreas, porque realmente Guayabo nos queda huérfana. No tenemos, y es un gran problema. Mate que Guayabo, una vez, hace unos años, las zompopas estaban comiendo todas el sitio en un lugar porque esos son cantos rodados, entonces lo estaban removiendo, pero el biólogo que estaba ahí decía, no podemos tocar las zompopas. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Los cantos rodados que estaban manteniendo las calzadas y esos sitios o las zompopas? Esa es la contradicción que tenemos. Otro lado, sitio Finca 6, bellísimo, es un lugar, pero realmente escasamente visitado. Escasamente visitado. Entonces tenemos que construir algo más articulado aquí. Bueno, más que toda la consulta, profe, digamos, es por la categoría que tiene, digamos, porque se sabe que la zona, digamos, hay más sitio de arqueología en el lugar, digamos, y al elevarle, por ejemplo, que esto se podría elevar la categoría, sería en esto, ¿verdad? En vez de sitio arqueológico, de no sé, podrías, lo que me estaba indicando, ser algo más que un sitio arqueológico, ¿verdad? La protección que tiene, sí, está bien, pero, y también, digamos, depende de la categoría que se le dé más,
tendría más renombre, más, si es una zona protegida o no sé cómo indicarle como que es. Sí, yo te entiendo, Walter. Y el principio, bueno, habría que escuchar a la Pini Quintanilla, que hace una buena presentación de esto. La Pini dice, bueno, el 80% de todos los patrimonios de la humanidad están en Europa. Y un día dijeron, bueno, tenemos que darle algo a otros países. Ahí nos metimos nosotros. Pero realmente el principio no era el sitio arqueológico porque no tenía un gran nivel. Es la sociedad de Casiscales, que son sociedades que realmente no tienen grandes monumentos. Y en algún momento, porque hubieron 1 o 2 veces que se rechazó este sitio Patrimonio de la Humanidad y tuvieron que mejorarlo. En uno se recomendaba que se incorporara el paisaje natural y el paisaje cultural, el enclave bananero, y además incorporara todo lo que tiene que ver con el paisaje del humedal para construir un paisaje más y no solo lo arqueológico. Entonces nos quedó lo arqueológico segregado y por eso esa visión ecosistémica o biocultural tendríamos que tenerla. Ahí no se respondió. Entonces tenemos el sitio Patrimonio de la Humanidad, un sitio arqueológico, pero sin articulación. Sí, son cosas que, digamos, que el sistema y las áreas, bueno, que deberían entenderse a cambiar para la mejor protección, porque hay mucho más lugar que ese pequeñito lugar de ahí tiene tanta riqueza. Cierto. Les tocaría a ustedes, muchachos, transformar el SINAC. Ustedes son la nueva población, los nuevos trabajadores que van a tener que darle esa nueva visión. Y me encanta escucharlos con tantas preocupaciones porque hay mucho por hacer todavía. Les agradezco mucho. Realmente yo aprendo mucho de ustedes. Yo se los agradezco y ustedes no saben, porque yo a veces doy clases y hoy que escucho a Catalina, escucho a la señora Cortés y a todos ustedes, me ayudan a aclarar ese mapa que a veces tengo ideas ahí perdidas y sin articular. Muchas gracias. Buenas noches todos. Bueno, muy bien, Carlos. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación, por tu tiempo, por tu esfuerzo y por tus conocimientos. Muchas gracias, buenas noches. Nos estamos viendo, Carlitos. Ok, un abrazo a todos, todos. Vivan los corredores biológicos. El jueves seguimos con el profe, ¿verdad? ¿O no? Que la tarea no sea tan ahora, difícil. para antes de que se vayan y antes de que se vaya profe. Carlitos, recordar que necesitamos que prepares, confecciones, o no sé si ya lo tenés, algún trabajito para ser evaluado. Podemos hacer otros rótulos. No, ¿sabe qué les parece si evaluamos donde están ustedes una justificación si la categoría es correcta o no es correcta? Buena. Muy bonito. Muy buena. Excelente. Y si no, profe, ¿cuál pensarían ellos que debería de ser? ¿No? Eso es. Dentro de esa es la categoría. Entonces, yo les voy a preparar porque también en esto tienen que manejar las categorías y todo. Entonces, yo les voy a preparar, denme tiempo para hacerle como un formatito para que también les quede como para redactar y les voy a mandar una información que tengo de las categorías. Está en inglés, pero es lo que tiene la UICN y quiero que ustedes lo tengan también. Entonces, se los voy a preparar. Denme tiempo, sí, de aquí al viernes, porque de aquí al jueves, porque mañana tengo clases en la mañana y en la tarde y tengo que sentarme. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias, cuídense todos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bien. Muchas gracias. Jóvenes. Oiga, yo quiero ver a Cachorro, profe. Mira, ver a Cachorro. Hay una inquietud que quedó ahí dando vueltas muy rápido.